pensando yo y reflexionando sobre el tema de la sociedad, por dónde va la educación, que son de las cosas que como sujetos ciudadanos deberían preocuparnos. Y siempre hemos analizado aquí en Doble Moral el rol del padre y la madre. Y hay una arista que nosotros no hemos evaluado y que es significativa. El hecho de que una mujer tenga un hijo no quiere decir que sea madre. Y el hecho de que un hombre tenga un hijo no quiere decir que sea padre. La confirmación de la maternidad y la paternidad se da en el compromiso que tanto el padre como la madre asumen e implementan para criar de buena manera a esos seres humanos que al nacer nacen incompletos y necesitan del acompañamiento. Pero lo más peligroso es que hay muchos casos en donde el niño o la niña resultan ser el zafacón emocional de papá y de mamá. El instrumento para atacar o el padre a la madre o la madre al padre. Hay que tener mucho cuidado con esto. La sociedad va a depender en gran medida de la calidad de vida psicológica y emocional que tengan los niños. Víctor Álvarez, el padre de la micropsicología en la República Dominicana, por la manera como aborda los temas, por la manera en que se interesa en esos temas y los tipos de temas que él siempre tiene. Víctor. Noel de la Rosa. Este tema me da mucho miedo a mí, pero solamente en Doble Moral se puede tocar un tema como este. Seguro que sí. Mira, los hijos sirven para muchos propósitos. En principio, la naturaleza le da el rol de continuidad de la especie. Al papá y al mamá, al papá y la mamá. No, la especie, tú te continúas a través de tus hijos. A través de tus hijos. En términos biológicos, en principio, porque son nuestros descendientes, así nos reproducimos, así la especie humana sobrevive hace millones de años sobre el planeta. Pero los hijos también tienen otro propósito. Tienen el propósito de darnos la oportunidad de acompañarlo en la construcción de un ser humano, de un individuo, en el sentido que nosotros querramos. Porque hay un momento importante en la vida de los hijos, unos años, no momentos, años importantes, que ellos van a aprender todo de nosotros, que van a depender biológica, socialmente, económicamente de nosotros. ¿Qué periodo de tiempo más o menos? ¿De cuánto a cuánto? ¿De cero a cuánto? Bueno, dependiendo de las sociedades. En las sociedades como la de nosotros, tú entiendes que si tú le caes atrás a las etapas del desarrollo intelectual, estaríamos hablando de que casi siempre terminamos en la adolescencia, porque la adultez legal y la adultez biológica arranca a partir de los 18. Pero ¿en qué edad, por ejemplo, si desaparecen los padres, ahora, que mueran o lo que sea, pero, ya el niño es viable, ya el sujeto es viable? Más o menos qué edad. Pero los niños somos una especie que los hijos dependen mucho de los padres, del cuidado de los padres. Por ejemplo, salvo el cuento de Rómulo y Rómulo que una loba lo amamantó, sí. Puro cuento. El mito. El mito, nosotros necesitamos de alguien adulto que nos cuide en los primeros años de vida. Independientemente de eso, ese cuidado que puede ser un cuidado atendiendo solamente a cuestiones nutricionales, de seguridad, de salud, de emocional, es también un problema porque, como anotaste al inicio del programa, no todo el mundo es padre, no todo el mundo es madre. Entonces, el hijo que ya está aquí, que es un ser vivo, se convierte en un proyecto de vida que puede salir exitoso o no en función de la capacidad que tengan los padres para acompañarlo en su desarrollo emocional, psicológico y biológico. La defensa que hacen los que tienen una visión distinta a lo que estamos planteando es que los padres no nacen sabiendo ser padres, ni van a una escuela de padres, ni se preparan para padres. Eso se va aprendiendo en el camino. Pero aquí lo que estamos hablando es que la reproducción de una historia traumática de un padre, volcarla hacia el niño y que el niño entonces asuma como modelo o patrón de comportamiento y psíquico el sistema de violencia
el mal uso de las emociones de parte de los padres, que al final hay una cadena de sobrevivencia en donde lo que le hacen al padre o le hacen a la madre, ellos entonces se lo desquitan con el niño. Y para lo único que sirve el niño es para ser un receptáculo en donde cada vez que el papá o la mamá tienen algún tipo de confrontación frustrante en la vida, que eso es normal y típico, a quien busca para vaciar toda esa ira, toda esa energía iracunda, es el niño. Y tú tienes que muchos padres van replicando la historia traumática que han tenido de desatención, de violencia, y se le hace imposible deshacerse de ella, y lo que hacen es entonces que la mimetizan en la figura del niño o de la niña. Hay un sistema, se llama sistema familiar. Ya está suficientemente demostrado que los padres crían, no realmente son los padres que crían, quien crían son los abuelos. Porque tú, la referencia que tienes para criar a tu hijo fue la enseñanza y la vivencia que tuviste con tus padres. Los abuelos crían a través de los padres, entonces. Sí, exacto. Ahora, en la formación del sujeto o en la conformación de la familia, que hay mucho de azar sobre eso, porque la pareja no se elige mediante un programa científico. Hay muchas condiciones que hacen que la pareja se formen. Los hijos pueden surgir de la casualidad, los hijos pueden surgir de la violación, los hijos pueden surgir de los intereses, los hijos pueden surgir del amor, pueden surgir del compromiso. Entonces, como se forma la pareja, es un caso aparte. Ahora, que en el interín, en el sistema familiar, el hijo sea el que pague siempre la consecuencia de la frustración de los adultos, es más común de lo que tú crees. Porque el hijo está en una condición de dependencia. Se asume en nuestra cultura que primero tiene que obedecer a rajatabla lo que los padres le digan. Pero también los padres no se ponen a veces de acuerdo en la forma que van a criar. Puede haber un padre permisivo, puede haber un padre autoritario, o pueden haber dos padres que se embarquen ahora en estos movimientos donde el niño es el que tiene todos los derechos del mundo, y entonces el individuo crezca confundido porque no recibe acompañamiento de calidad, y entonces cuando tiene que enfrentar sus problemas diarios de la vida, no sabe a qué recurrir. Cuando tú tienes unos padres que están en combinación sobre cómo criar, esos padres crían protegiendo al niño. Entonces, en ese contexto, los padres, más que una bendición, vendría representando una maldición para la sociedad. En algunos sitios hasta le quitan los hijos a los padres. Hay lugares, por ejemplo, de China, hay lugares en el mismo Israel donde los niños se le quitan a los padres porque entienden que los padres pudiesen criar mal. Entonces homogenizan, unifican la forma de crianza de los nuevos ciudadanos en función de la cultura, la creencia y los valores. ¿No es un acto eso de opresión? En realidad, a veces, aquí tenemos mecanismos así. Si tú tienes un problema en tu casa, con una ni viene y te quita el muchacho. Te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con eso? Que se quiten los... Sí, claro que sí. Hay padres que no pueden criar. ¿Es un acto autoritario entonces eso, Víctor? Pero, no, es un acto de salvación del niño. ¿De salvación del niño? Sí, porque es una vida... Y lo que hace Bukele con la viejita cuando mete preso a los... ¿Es un acto de qué ahí? Cuando Bukele mete preso a una persona que atenta contra un ente social indefenso. Cuando Bukele mete preso un adulto que él entiende que se dañó o que está mostrando una conducta. Y ahí eso, pero una vida en construcción es inocente. Está bien, pero ¿y ahí ese autoritarismo eso o es necesario? No. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo que hay padres que no deben criar a sus hijos, así como me niego totalmente a la adopción indiscriminada. ¿Y quién asume esa responsabilidad? ¿No es el Estado? Tiene que asumir el Estado, tiene que crear estructuras donde el niño se sienta que ese gran padre que es el Estado de nosotros le está dando lo que él necesita para una vida de calidad y orden. Todos los países. Pero el Estado, ¿por qué se inmiscuye en algo privativo como lo es la construcción de la familia? ¿Por qué? Porque la familia es la base de la sociedad, pero al mismo tiempo el Estado es la sociedad organizada. Por lo tanto, no puedes desvincularse y dejarte al libre albedrío o a tu creencia la forma en que tú le vas a construir un ciudadano, porque luego el Estado tiene que gastar en rehabilitar a ese ciudadano. Entonces, tú quieres decir que la libertad es una falsía, entonces. Esa libertad de la cual ustedes proclaman en una digamos, en una democracia, en el tema del poder en manos
proletariado y que en contra de la oligarquía. Realmente todos los sistemas al final son opresores de la libertad, porque para eso existe el Estado como ente que tiene el monopolio de la violencia, no para la destrucción de la sociedad, sino para la construcción de la misma. No podemos hablar en ningún sistema de gobierno entonces de libertad, en tanto a que cuando el padre falla, le toca al Estado entonces poner control. Absolutamente. De eso es que estamos hablando. No, eso es correcto. Entonces es una demagogia, es una demagogia hablar de libertad. No, la libertad tiene límite. La libertad tiene límite cuando tú mismo en el uso de la libertad te está dañando y está dañando a los terceros. Por ejemplo, tú no puedes decir que tú tienes libertad para ir a la velocidad que te dé la gana, para oír la música como te dé la gana. Tú no tienes libertad para golpear a tus hijos. Tú no tienes libertad para decidir que en tu familia se va a decidir que los muchachos duermen en el suelo y tú duermes en una tremenda cama. Entonces, o sea, tú no tienes libertad para hacer como el otro. En el contexto de la República Dominicana, que tú puedes encontrar cualquier persona que sin ningún tipo de miramiento emite comportamientos antisociales como el alto sonido, el alto nivel de decibeles de la música, o la colocación de la basura en un lugar colectivo, o el hecho de estar realizando algún tipo de actividad que traspasa los muros de su vivienda, el hecho de disponer de los recursos colectivos como el agua, la luz, de manera unilateral, el hecho de parquearte enfrente de una salida, el hecho de tú ocupar un lugar en una fila que le corresponde a otra persona y colocándote delante. ¿De quién es el culpable? La familia, la escuela. Mala crianza. Es la crianza. Mala crianza. Está en la crianza. Definitivamente mala crianza. Es en la casa y no en la escuela donde se aprenden los valores. Eso se sabe. Donde te enseñan no vas a robar, Noel. Lo ajeno no se toca. Donde se enseña a que te retire ayude a mamá llevándote el plato sucio, donde te dan tareas para que tú aprendas a ser útil desde que puedas hacerlo, tareas. Entonces, el control natal, ¿tú estás de acuerdo con el control natal en determinadas sociedades? O sea, que sea el Estado quien determine la cantidad de hijos que tú puedas tener o no. Definitivamente hay personas que no están en condiciones de tener hijos. ¿Y qué hacemos? No le garantizan las condiciones materiales. ¿Qué hacemos entonces? Y emocionales y psicológicas. Legislativamente, ¿qué hacemos entonces? Lo que tiene que hacer un Estado es tener veeduría sobre la conformación de los elementos de su sociedad. ¿Estás de acuerdo con China, con lo que hace China? Estoy de acuerdo con la vigilancia que se tiene sobre todo el elemento. Vigilancia no, ahí hay control natal. Bueno, es un control natal por otras razones, aunque ya ahora China ha revertido eso, porque China perdió. No, déjame actualizarte en esto. Mira, China perdió el otro año, en el 23, 2 millones de nacimientos. Y su gobierno está preocupado porque China, paradójicamente, aunque es uno de los países el segundo país más poblado del mundo, ya fue desplazado por la India, entiende que a futuro ellos no deben perder su población. Y ahora sus mujeres se están negando a parir en consonancia con el nivel económico que están accediendo. La juventud está cambiando. ¿Podríamos decir que hay un atrofio entonces del instinto de maternidad o de reproducción? Podemos decir que el hedonismo está arropando al mundo y que los elementos jóvenes están extendiendo la maternidad para disfrutar más de la vida, ya sea porque los compromisos para construir un futuro propio se le están poniendo más difícil, porque todos los días es más difícil triunfar. Todos los días tenemos menos condiciones para alcanzar el éxito, como lo definen las sociedades. En República Dominicana se podría decir que la paternidad y la maternidad se ha festinado. O sea, aquí no hay miramiento para en la República Dominicana cualquiera sin ningún tipo de dolor ni nada. En la República Dominicana estamos teniendo ese mismo proceso en este momento. Si quita las haitianas, las dominicanas están teniendo una fertilidad de 1.5 hijos. Las haitianas residentes en República Dominicana tienen 4.5 hijos. Entonces, quienes están pariendo aquí son las haitianas. No, pero entonces tú me dices... Ahora, las dominicanas están dejando de parir. Pero de manera automática... Tú me dices que ese problema está resuelto en República Dominicana. De que la maternidad se está reduciendo. Ya no hay una, digamos, claro, una maternidad en términos de reproducción exacerbada, que nosotros estamos dentro de los parámetros. No, salvo que elementos rurales o elementos que siguen algún tipo de secta cristiana que no utilizan ningún tipo de preservativo o de prevención de la maternidad,
las mujeres dominicanas, sobre todo en los cascos urbanos, están reduciendo su participación en la materia. ¿Eso es un acto, tú crees, egoísta, hedonista, obviamente, o es un acto de conciencia? Tiene hedonismo como forma, porque ahora la juventud se ha extendido, pero también tiene implicaciones socioeconómicas, porque la República Dominicana no ha alcanzado los niveles de bienestar que le permitan a los jóvenes construir familia temprano como lo hacíamos nosotros. Pero además es consecuencia del modelo que nosotros queremos seguir de los países occidentales de los cuales somos espejos. ¿Cuál es la proporción? Un nivel elevado de educación y de economía es inversamente proporcional. Reduce la maternidad. Entonces la maternidad... Si mientras más elevada la economía, menos hijos tiene la persona. Y mientras, entonces lo contrario. Mientras menos, o sea, claro. Los pobres son los que más paren. Por supuesto, porque es un principio de seguridad. Si tú ibas a mi campo, mi abuela decía, yo tuve 14 y se me criaron 10. Se me criaron 10. O sea, fue el azar que permitió que esos 10 se criaran. Pero cuando ella esté anciana tirada en una cama, ella tiene esperanza que 3 de esos han alcanzado algún tipo de estabilidad económica y la pueden ayudar, o sea, porque no hay en ese momento. ¿Tú quieres decir que las madres y los padres utilizan a los niños como una inversión? Los hijos son una inversión. Sí, claro que sí, son una inversión. Es muy duro, de todas formas. Es muy duro lo que tú estás diciendo. No, es que un hijo es una inversión. Mira, un hijo es una inversión primero del amor. Si nace en el contexto de que se eterniza la familia a través de ese fruto. O sea, es lo que nos une para siempre, porque hemos tenido una vida en combinación. Un hijo es un proyecto porque la expectativa de la familia descansa en él. Un hijo es un proyecto porque los bienes que tenemos en la familia los va a continuar tú. Entonces, un hijo es un proyecto para el apellido. La incondicionalidad de ese acto maravilloso en la madre y el padre no es real, es un sofisma social, vamos a decirlo. Porque si tú dices que es un proyecto, es algo donde tú vas a meter 2 para sacar 5. Sí, definitivamente los hijos son una inversión. Una inversión para garantizar. Te repito la pregunta. Sí. No hay entonces, digamos, eso que dice la madre, que no hay un interés que no sea el amor, como dicen las madres. No, pero que recuerda lo que te dije hace un momento, los hijos vienen de diferentes formas. ¿Las madres y los padres son desinteresados o son interesados? Hay hijos que se buscan interesados. Hay madres que le dicen, párale un muchacho, tú tienes que parirle un muchacho a ese hombre. Pero eso está en los 80 hacia atrás. No, eso está ahora todavía. Hay mucha gente que te dice, tú tienes que parirle un muchacho. Eso no lo quitaron, de que párale un muchacho para que inclusive las abuelas están diciendo a las muchachas que no quieren tener hijos antes de los 30, tráeme un nieto, tenlo con quien tú quieras, pero tráeme un muchacho, yo te lo cuido. Porque el abuelismo se ha elevado como una categoría importante en la República Dominicana, porque la vida se ha extendido. Se ha extendido la vida. La esencia del abuelismo está en el hecho de que ya a esa edad se ha perdido una serie de actividades. Ajá. Y tú vas a buscar otra fuente de generación dopaminérgica. Pero quiere tener el muchacho a través de la hija o del hijo. Bueno, porque ya no está en edad de poder tener un hijo. Y la etapa donde tú disfrutas más tus hijos es precisamente la etapa de la niñez, porque después que los hijos ya son independientes. Los abuelos no deben criar, los abuelos no están para criar nietos. Los abuelos no deben criar. Debería estar prohibido que los abuelos criaran nietos, salvo las circunstancias. ¿Cómo? Salvo las circunstancias en la cual ha desaparecido físicamente el padre. Repíteme como los casos, por ejemplo, de homicidio. Los abuelos no pueden. No deben criar. No deben criar. Ningún libro de psicología dice que el abuelo está para criar. El abuelo está para acompañar circunstancialmente y para apoyar a la familia en crisis. En una cultura como la... Pero un abuelo, el jefe de la policía anotó eso una vez, un jefe de la policía, que él no iba a enganchar a gente criada por abuelos, porque los abuelos son demasiado permisivos. Cuando tú buscas, muchos de los muchachos que caen a mano de la policía, te dicen, se estaba criando con una abuela. Entonces, ¿tú quieres decir que el abuelo, en su proceso de crianza, no busca educar bien, sino que busca caer bien? No, hombre, lo que quiere es caerle bien al muchacho. Eso es lo que te pregunto. Sí, o sea, el abuelo no está buscando criar bien, sino caer bien. La mayoría se ponen de mojiganga de los nietos. Es el abuelismo. Entonces, en este programa, Doble Moral, de manera oficial, tú quieres sugerir que la crianza de parte de los abuelos, que eso se elimine. Que esté prohibida. Que esté prohibida. Salvo circunstancias ya
Muy donde especial. el niño queda en orfandad. Sí. O donde el abuelo puede. Pero yo no puedo tener un muchacho para que me lo críe mi mamá. Es cierto que el abuelo le permite a los nietos lo que no le permitía a los hijos. Absolutamente, por un asunto ya de cansancio, un asunto de no bajó de más poniendo normas y reglas. de sensibilización ante el estímulo, porque también fracasó a su estilo, porque ahora él está en una etapa donde él no quiere la confrontación, porque no tiene fuerza física ni psicológica para estar pleiteando con el niño. ¿Cómo se crían mejor los hijos? ¿En libertad o en restricción? En libertad. No, dejando lo que ellos sean. No, imposible. Desde No. Entonces, la tasa de Rubén Blades dice amor y control. Amor y control. Amor y control, porque el hijo no te va a agradecer que tú no lo hayas controlado cuando se lo merecía. Él no te lo va a agradecer. Cuando fracase te va a decir, tú fuiste responsable de mi hechura. Y cuando debiste llamarme la atención, miraste para otra parte, así que no me reclamen. Hay una anécdota por ahí, no sé si es cierto, que condenaron a un dominicano de Miches en los Estados Unidos de Norteamérica ya de muerte. Y tú sabes que en este proceso le solicitan al sentenciado que pida un último deseo, y el último deseo que él pidió fue que le llevaran a su madre para decirle una sola cosa: tú me mataste. No me Está esto relacionado con lo que... Sí, no me quedaste bien. Porque los muchachos de ahora, en la época de cristal, corregirlo es un riesgo hasta de suicidio a veces, de parte del suicidio infantil. La mayoría de los muchachos que se suicidan, que ha ido disminuyendo el rango inferior, tiene que ver porque están algo tan banal como que no le dieron una bicicleta, le quitaron una bicicleta o le hicieron una censura comportamental en el contexto de la crianza, del proceso de crianza. Noel, se está hablando, yo no reporto, de una sociedad que tiene elementos de cristal. Yo supongo que los cristales se rompen fácil. La sociedad de cristal. Entonces, son tan duros que se rompen. Sí, pero ¿qué significa eso? Son tan duros que hay son un frágiles. discurso, hay dos discursos aquí importantes que ¿cuáles? Nosotros tenemos y que justifica el ascenso de Trump. El discurso de desvincular al individuo de su verdadera masculinidad y hacernos cada vez al hombre más afeminado, más parecido a la mujer, y el hecho de criar en un ambiente de permisibilidad total, en un ambiente de exceso de democracia. Los niños tienen que entender que están supeditados al estilo familiar. Lamentablemente, vuelvo a decirte, hay personas que son exagerados en la autoridad, pero también hay personas que son exagerados en el carácter. Yo no estoy de acuerdo con el maltrato físico, con la pela. En lo absoluto yo no estoy de acuerdo. Y tú encuentras gente que te dicen que su vida se la deben a que su papá le dio una pela. Pero porque no analizaron el fenómeno adecuadamente, y hay variables extrañas que ellos no toman en cuenta, porque la más visible es la violencia directa. Eso todo el mundo lo ve. Tanto el emisor como el receptor se ubican. Pero el castigo es una categoría, el castigo existe. Pero búscame en aquellas casas donde el papá y la mamá son charlatanes y le dan golpe al niño, a veces el niño sale un modelo. No, porque los papás que acuden a veces a los golpes. Es una pérdida de control emocional ya. Totalmente de él. Es una pérdida de autoridad. Pero recuerda que es una pérdida de la efectividad que fue criado así, y además en su frustración nada más tiene eso. Exacto. Porque también, como no lo hemos educado, el individuo puede responder con violencia cuando está frustrado. Sí. Y desplaza hacia el individuo que está por debajo de él. El niño también puede darle una patada al perro. Pero falló o no falló la herramienta más importante en las relaciones interpersonales, la comunicación. Cuando uno tiene que acudir al maltrato físico. Noel, aquí tú estás aquí tú estás diciendo una palabra que es una panacea. La comunicación es fácil de pronunciarla, pero no es fácil de ejecutar. No, obviamente que no. Obviamente, la gente tiene que estar entrenado en comunicar. La mayoría de las veces nosotros hablamos. Pero no comunicamos. No, pero independientemente de la comunicación, Noel, en una casa alguien tiene la última palabra. Y tiene que tener a alguien. Pero obviamente, la última palabra, no el último golpe. No, pero la última palabra. Alguien tiene que decir, aquí hay un referente de autoridad en esta casa, que ha dicho que las reglas son esta, mi casa, mi regla, y esas reglas tienen que ser evidentemente humanas, no pueden ser draconianas, porque la sociedad no se lo va a permitir. Posible de cumplir. Pero tiene que haber... Sí, pero dentro del contexto de la edad también que tiene cada cual también, eso hay que tomarlo en cuenta también. Bien, pero porque hay padres que todavía a los 20 años y los hijos todavía salen de la casa y ellos quieren seguir teniendo el poder
que en una época tenían, hasta el punto que se deprimen cuando ya el hijo no responde a esos mandatos autoritarios que ellos tienen. No, porque también tenemos que explicarnos, cuando el hijo se independiza, tiene que mantener una relación con sus padres. ¿Una relación, pero de qué? Una relación ya de directamente proporcional a la función de sus padres con ellos. Pero obviamente, o sea, un hijo no se puede abandonar a sus padres. Pero el padre, cuando está vinculándose con el hijo, tuvo una vinculación también con un padre. Y él debe entender, porque ha estado en las dos posiciones, cuál es el rol. Por ejemplo, cuando niño tú te preocupabas por tu mamá. Hasta el último día me preocupé de mi Pero está bien, pero cuando tú tienes tus hijos, ¿a qué plano pasa la madre? Bueno, te pregunto. No. ¿Me vas a gaguear ahí? No, eso depende. No, eso no hay ningún tipo de gagueo en eso. La madre es vital y sigue siendo preponderante. Pero te pregunto. Pero los hijos lo que tienen que involucrarse en ese sistema. No, está bien. De ver que a los padres se les respeta. No, eso es bíblico. No, está bien, hermano, pero hay un momento en que tú tienes que tomar una decisión, que se presentan. Hay un momento en que tú tienes que dedicarle tiempo a tus hijos y tu madre te está exigiendo ese tiempo también. ¿Qué tú haces en este caso? Es que son tiempos diferentes, Noel. No, pero te estoy diciendo. No, es que los tiempos de los hijos son diferentes. Los tiempos de los hijos son por etapas. Depende, inclusive, no de la cantidad de tiempo, sino de la calidad del tiempo. A veces el hijo lo único que necesita es agradecerte que tú dejaste, pusiste en mute la televisión y le dedicaste un tiempo para hablar o escuchar y preguntarle cómo te fue en clase hoy. Tú dijiste lo más importante en los niños. Se llama atención. Por encima de la comida, por encima de los vestidos, por encima de todo, el niño hay una etapa en lo que quiere es atención, y eso es lo que los padres le niegan, y luego entonces van a pagar esa factura, porque es una factura que se le pone ahí y van a tener que pagar. Sin embargo, este programa se llama Doble Moral. La mayoría de las veces el discurso público del padre es de agradecimiento y de que está satisfecho. Sin embargo, en la praxis no cumple con esa responsabilidad. En la medida en que la sociedad tenga padres y madres responsables, una familia como proyecto, la sociedad va a mejorar. Existirían menos políticos corruptos y comunicadores también que tomen el sueldo desde la USAID. Hasta la próxima.